Hola, soy Mr. Lowry y hoy nuestro objetivo de nuestra lección es analizamos unos cuentos y inferiremos el tema del cuento y cómo es distinto del tópico. Recuérdense que el tema de un cuento es la lección que los personajes deben aprender y usualmente es al final de un cuento. ¿Qué hacemos cuando inferimos información del texto? Recuerden que cuando hacemos inferencias estamos usando la información del texto con las cosas que ya sabemos para poder entender lo que no está escrito. Es casi como hacer adivinanzas, pero piensen como en matemáticas, estamos calculando para hacer la respuesta, sumando, restando, multiplicando, pero en lectura estamos usando pistas en el texto para inferir la respuesta. Aquí es un repaso de los elementos de un cuento. Los elementos son como el ambiente, problema, el conflicto, la resolución y el tema. Recuérdense que el ambiente es dónde y cuándo. Muchas veces los niños pueden decir que el ambiente es dónde empieza el cuento o tiene lugar el cuento, pero también cuándo. Es en la mañana o en la noche. Puede ser durante el otoño o puede ser verano. El ambiente es también cuándo tiene lugar el cuento. Los personajes de un cuento no más son las personas o animales. ¿Y cómo se puede saber quién es el personaje principal de un cuento? Muchas veces es el personaje que tiene un problema. El conflicto es el problema de un cuento. Usualmente es el problema del personaje principal. El conflicto o problema es como en Jack. Jack tenía el problema que un gigante estaba persiguiéndole. En Cinderella es Cinderella que tiene el conflicto, porque su familia le trata mal. Y por supuesto, los personajes principales de los tres cerditos y el lobo son los tres cerditos. Y esos dos cerditos tienen que aprender la lección. Recuérdense que la resolución es cómo se resuelve el problema. El argumento de un cuento son los eventos más importantes de un cuento, como, por ejemplo, el conflicto y problema, y la resolución son los eventos más importantes de un cuento. Entonces, esos sí son el argumento. Recuérdense que el tema es la lección que aprenden al final de un cuento. Como en la tortuga y la liebre es lento y seguro, gana la carrera. En el joven que gritó lobo fue siempre debes decir la verdad. En los tres cerditos ese trabajo duro vale la pena. Esos son temas muy populares en los cuentos de niños o los cuentos folclóricos. La nieve, voy a leer este pasaje aquí y ustedes tienen que contestar qué elemento de un cuento se describe en este pasaje. La nieve se derritió en los pinos y se formó un charco en las sombras de los árboles. Empezó a brillar el sol y los animales comenzaron a despertar de su sueño. Ese es un ejemplo de cuál elemento de un cuento. ¿Es el ambiente, el conflicto o la resolución? Las pistas que tenemos hay animales, hay pinos, cuáles son los árboles como pino navideño, y los animales están despertándose de su profundo sueño y la nieve está derritiendo, entonces ese es ambiente. El ambiente es el bosque, es donde, pero también cuando es es como el comienzo de la primavera. Por eso
La nieve está derritiéndose y los animales están despertándose de su hibernación. María la buscó por todas partes por su muñeca perdida. No estaba en su caja de juguetes, no estaba escondido debajo de su cama y no estaba escondido en su casa de muñecas. ¿Dónde podría estar? ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? Ambiente, conflicto o resolución. Deben marcar conflicto. Recuérdense que conflicto es problema. Ella está buscando por su muñeca perdida. Sabemos que es un problema. Y al fin no hay resolución todavía. Todavía ella no sabe dónde podría estar su muñeca. Por eso es conflicto y no resolución. Después de pasar toda la mañana preocupándose sobre con quién se sienta en el almuerzo, Jordan caminó hasta la mesa de su clase y un chico amistoso llamado Cameron le pidió que se sentara al lado de él. ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? Ambiente, conflicto o resolución. Deben contestar resolución. Aquí está preocupándose. Entonces aquí es su problema. Está muy preocupado sobre con quién se va a sentar durante el almuerzo. Pero al final, después de estar invitado de este niño a sentarse a su lado, tiene resolución. Ya no tiene que preocuparse. Entonces la respuesta correcta es resolución. Lisa fue la más amable y cariñosa madre a sus hijos. Ella amó a sus hijos más que nada y ella haría cualquier cosa para mantenerlos felices. Ella era fantástica. ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? ¿Cuáles palabras se usa para describir a Lisa? Aquí dice que Lisa era fantástica, que es amable y cariñosa. Esos son adjetivos para describir a un personaje. Entonces, eso es un ejemplo de personaje. Michael exhaló un suspiro de alivio cuando entró por la puerta y encontró a su perro sentado en el sofá. Él acababa de pasar el día buscándolo y estaba convencido de que se había ido para siempre. ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? ¿Es ambiente, personaje o resolución? Deben contestar resolución. Está aliviado porque después de buscar por su perro por tanto tiempo, lo encontró en el sofá en su casa. Entonces, eso es un ejemplo de resolver su problema. Su problema es resuelto al final. Es resolución. Cristina entró en su nuevo salón de clases el primer día de la escuela. Fue brillante con carteles y dibujos coloridos en las paredes. La habitación olía a lápices recién afilados y escritorios estaban en grupos alrededor de la habitación. ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? Aquí tenemos muchos detalles explicando cómo se ve su salón de la escuela. Entonces sabemos que ese es ambiente porque el dónde es la escuela. Otra vez tenemos un cuándo en ese ambiente. No se olviden que el ambiente es no solamente dónde, pero también cuándo.
Entonces, el dónde es la escuela, el cuándo es el primer día de la escuela. Entonces podemos suponer que es como en septiembre o al final del mes agosto. Cuando su bicicleta se detuvo de pronto, Meredith notó el clavo en su neumático. Ella estaba miles de su casa con solo un barra de granola en su mochila. ¿Qué haría ella ahora? Neumático es llanta nomás. La llanta de su bicicleta tiene un clavo. Entonces está muy lejos de su casa. Entonces el elemento de cuento que es conflicto. Todavía al final no tiene resolución. No sabe lo que hacer. Entonces es un problema. Es el conflicto. Amanda sabía que lo correcto de hacer fue devolver el peluche que ella robó. Ella recordó lo que su madre le había dicho. A veces lo correcto es lo más difícil de hacer. ¿Qué elemento de un cuento se describe en este pasaje? Esta vez tenemos un dicho que está en las marcas de cotación aquí. Entonces el dicho es a veces lo correcto es lo más difícil de hacer. Eso es un buen ejemplo de tema. Es una lección que debe aprender Amanda porque su problema es cometió el error de robar un peluche. Tema. A veces es difícil hacer lo correcto, especialmente cuando cometes un error. Voy a pasar al fin para leer un cuento aquí. ¿Cuál es un ejemplo de ambiente, personaje y problema? Dice, Ella está soñando despierto. Ella, ¿cuál es la respuesta a las preguntas? Preguntó la señora Jones. Respondió Ella. No es la respuesta correcta a la pregunta. Realmente necesitas comenzar a prestar atención en clase. Te estás perdiendo mucho aprendizaje y información, regañó la señora Jones. A Ella le encantaba soñar despierta en clase. Soñaría con las vacaciones de verano o con lo que haría después de la escuela. Ella nunca causaba problemas en clase, pero a menudo se nota de que no sabía qué hacer en su trabajo de clase. Sus notas eran cada vez más bajas. Ella estaba reprobando sus exámenes porque no sabía cómo hacer el trabajo, aunque a ella no le importaba. Pensó que lo aprendería todo el año que viene. Entonces tenemos dos personajes aquí. Pero ¿quién es el personaje que tiene el problema? ¿Quién tiene las notas bajas? Es Ella. Entonces, y ya sabemos, fíjense muchas veces en los títulos, porque su problema es que está soñando despierto. No está durmiendo en clase, pero tampoco está prestando su atención a la maestra. Sabiendo eso, podemos quizás ya inferir cuál será el tema en este cuento. Si su problema es no estar prestando atención en la clase, quizás el tema es que se tiene que aprender de siempre hacer tal cosa. Un día el sueño de Ella le causó un problema que le preocupaba. La señora Jones le había dicho a la clase que era el último día para entregar. Lo siento, me está acabando el tiempo de este video. Pero aquí se puede decir que el tema del cuento es que ella debe aprender cómo prestar la atención. Si quieren hacer pause, se pueden leer el final y leer mis notas aquí. El video solamente dura 15 minutos.
No se olviden de irse aquí a mi clase